Uno de los elementos fundamentales de nuestra santificación, quizá incluso más importante, uno de los elementos fundamentales constitutivos de la identidad y del crecimiento de la Iglesia toda, como cuerpo, como organismo vivo, es la predicación de la palabra de Dios. Son tres los elementos, en realidad, que edifican la Iglesia. Por orden cronológico, el primero siempre es la palabra. Lo primero que hace la Iglesia es anunciar, proclamar, evangelizar con la palabra. Ya sabemos que el testimonio, que todo eso es muy importante, pero el testimonio no sirve para nada sin la palabra. Habrá contadísimas excepciones y vocaciones muy particulares, pero lo normal, lo habitual, lo de la mayoría es hablar. Sin hablar, sin predicar, no hay evangelización. Es decir, es la palabra la que convoca a las personas a la eclesía. La eclesía es la asamblea, la convocatoria, es lo que literalmente significa en griego la palabra eclesía, es la convocación. Convocare es la llamada. ¿Quiénes son los miembros de la Iglesia? Son llamados, personas que han escuchado la voz, que han escuchado la predicación y responden a una llamada. La voz, el anuncio, la predicación, importantísimo. Una vez congregados, esa palabra que nos ha convocado es una palabra que se celebra. Esos son los sacramentos, pero no se pueden celebrar los sacramentos si no ha habido predicación, si no ha habido anuncio, si no ha habido palabra. Entonces, siempre primero la palabra, pero la palabra nos congrega en la asamblea litúrgica, nos congrega para la celebración, y ahí se celebran los misterios. De hecho, la celebración eucarística, que es la celebración por antonomasia, siempre consta de estos dos elementos, palabra y sacramento, banquete de la palabra, banquete de la Eucaristía. Primer elemento, la palabra, el segundo, la Eucaristía y los demás sacramentos. Y en tercer lugar, la caridad fraterna. Amaos unos a otros como yo os he amado. Las obras de amor, las obras de misericordia, las obras que testifican lo que se ha predicado y lo que se ha celebrado. Así, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, hoy 13:44, todo el pasaje nos habla de la fuerza y de las consecuencias de la palabra. Dice, el sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía, la gente queda congregada, es un gentío no son 3 o 4, es muchísima gente. Al ver el gentío, ¿por qué hay un gentío? Porque casi toda la ciudad acudió a oír la palabra. ¿Qué es lo primero que hacen los apóstoles? Predicar la palabra. Es la tarea fundamental. No digamos en las misiones, donde nunca se ha escuchado la palabra y donde apenas hay iglesia. Pero es que sigue, teníamos que anunciaros primero, palabra, predicación, la palabra de Dios. Pero como la rechazáis, los judíos, y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, es todo la palabra, la predicación. Pablo predica, los gentiles oyen esto y se alegraron. Así como los judíos se recomían de odio y de envidia, los gentiles se alegraron y alababan la palabra del Señor y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. Sigue, por si fuera poco. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, no te las pierdas, adoradoras de Dios y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Pues mirad lo que ha producido el anuncio de la palabra. Ahora nos detenemos aquí un momento. De estos tres elementos, palabra, sacramento y caridad, pensad, yo no sé quién eres tú que escuchas,
Eres seglar, eres joven, eres casado, eres soltero, eres mayor, eres niño, eres religiosa, eres sacerdote, eres obispo, no sé quién eres. Pero seas quien seas, tienes por vocación bautismal la misión de hablar, de predicar. Y como tan bien decía el Papa Pablo VI, evangelizar es hablar de Cristo. Tú hablas de Cristo. Tú hablas de Cristo todos los días, siempre y a todo el que puedes. Entonces, la primera tarea que todo bautizado tiene es construir la iglesia anunciando la palabra. No todos los bautizados pueden celebrar misa, pero todos los bautizados pueden ser predicadores de la palabra, testigos de la palabra, portadores de la palabra. Y hay personas que escucharán la palabra en la asamblea litúrgica, en la homilía de un sacerdote, pero hay muchas personas que solo te van a escuchar a ti, porque no van a pisar una iglesia y porque tú te sientas en la oficina al lado de esa señora o al lado de ese señor, porque tú te sientas en la universidad o en el colegio al lado de la misma persona. Por eso, que todos nos preguntemos qué importancia le doy a predicar, a hablar de Cristo. Una predicación de una palabra que tiene que ser celebrada, tienes que vivir los sacramentos, y una palabra que tiene que ser testificada. Si nuestras obras están en contradicción con nuestras palabras, pues mejor callarnos. Entonces, el testimonio de la caridad que acompaña la palabra. Pero es una monumental estupidez de esas madres o padres que dicen: yo prefiero hablar a Dios de mis hijos que a mis hijos de Dios. Pues estás abdicando de tu misión de padre o madre de familia. Habla, predica a tus hijos, en tu casa, a tu marido, a tu mujer, a los vecinos, al que esté a tu lado y al subsuncorda. Hablar de Cristo, no callarse, dar testimonio de Jesucristo, siempre, donde puedas, cuando escribas, cuando mandes un mensaje, cuando mandes un correo, hablar de Cristo, testificar a Jesucristo. ¿Hace cuánto tiempo que no invitas a alguien a confesarse? ¿Hace cuánto tiempo que no invitas a alguien a misa que sabes que no va a misa? ¿Hace cuánto tiempo que no invitas a una persona a casarse por la iglesia? Pues eso es hablar, eso es predicar, das testimonio de Jesucristo. Pero es que parecemos perros mudos, que nunca decimos nada. Después, sección sacerdotes. Pues la cantidad de sacerdotes que celebran misa y no predican nunca. Porque son unos vagos. Porque no hay otra explicación, a menos que vayan a perder un avión o vayan a perder el AVE. Pero eso es de vagos. Porque con que haya una persona que te escucha, predica. Pero sección sacerdotes número 2. Yo a veces me quedo pensando, si lo que yo estoy predicando, que sé que es lo que enseña la Santa Madre Iglesia, es verdad, ¿cómo lo es? ¿Cómo es posible que en los seminarios, empezando por donde estudié yo, con todo lo bueno que era, no nos enseñen a los sacerdotes a predicar? Y cuando uno oye sacerdotes predicar, pues es verdad que algunas veces le da ganas de decir: es mejor que te calles y es mejor que digas la misa sin homilía. Lo mal que predican los sacerdotes católicos muchas veces. Algunos son maravillosos, pero es notable la cantidad de sacerdotes que no saben predicar, que no conectan con la persona que tienen delante, que no son capaces de tocar el corazón de la persona que tienen delante. Y me parece gravísimo, me parece importantísimo, porque es la única oportunidad que va a tener esa persona de escuchar palabra de Dios. Y como bien explica el documento de liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, la homilía pertenece a la palabra de Dios. Es muy importante lo que estoy diciendo. Cuando un sacerdote predica después del Evangelio en la Santa Misa o en otra celebración sacramental, es Cristo quien habla a su pueblo. Es palabra de Dios lo que está diciendo ese sacerdote. Prolonga porque está explicando las palabras de Dios, que son la Sagrada Escritura. Pues me parece gravísimo, importantísimo esto. Yo os animo en la celebración de esta misa a que os paréis a pensar en las homilías que escucháis habitualmente. Y si te parece que tu párroco o tu sacerdote o donde tú vas a misa es tan desastre predicador, pues vete a otra donde prediquen bien. Pero un pueblo de Dios, el pueblo de Dios tiene derecho a que le prediquen bien, a que le digan palabras que le muevan a la conversión, que le muevan a la santidad y que le toquen el corazón. Y los sacerdotes y obispos deberíamos de mirarnos muy mucho
Es una lástima que cuando se elige a un párroco, lo primero que tenga que preguntar el obispo, ¿cómo predica este hombre? Cuando se elige a un obispo, ¿qué importancia se le da a que este candidato al episcopado es un magnífico predicador de la palabra? A mí me da la impresión, y no estoy metido en esos entresijos eclesiásticos, gracias a Dios, a mí me da la impresión que se le da más bien poca importancia. Pero fijaros la palabra de Pablo y de Bernabé, que reunía masas. Si la gente no quisiera ir a misa, si la gente no fuera a misa, ¿te querría escuchar? Me parece que es una pregunta genial. ¿A ti por qué te escucha la gente los domingos? Bueno, pues como quiere ir a misa, tiene que ir a misa, es la misa de su barrio, es la misa de su pueblo, pues no le queda más remedio que escucharte. Hay gente que iría desde lejos a ir a escucharte. Pues los sacerdotes tenemos que darnos muchos golpes de pecho por la poca importancia que le damos a la predicación, que muchas veces salimos de cualquier manera sin prepararnos, sin tener la menor idea de lo que vamos a decir. Y es que somos tan sumamente aburridos que nos dormimos hasta nosotros mismos. Pues yo creo que esto es una llamada de atención a quien tiene responsabilidad de esto. Porque hoy en día en el mundo de las comunicaciones no nos podemos permitir el lujo de desaprovechar la oportunidad. Son varios miles y miles y miles de personas que, por ejemplo, en España van a misa todos los domingos y en muchos otros países. Y esas personas no tienen derecho, al menos los domingos, de escuchar una palabra que les llegue al corazón, les mueva a la conversión y les mueva a la santidad. Pues que nos preguntemos muy mucho la importancia que le damos, que se le da a la palabra de Dios. Y mirad, lo que dice el Evangelio de San Juan hoy, capítulo 14, versículo 7, es de capital importancia. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Tomás le dijo, si no sabemos el camino, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Dice Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues ahora viene otro, que tal baila, Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Mirad, predicar significa hablar de Cristo de tal manera que cuando la gente te escuche, la gente escuche a Jesucristo. Y viéndote, y viendo a Cristo en ti, puedan ver el rostro del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, cuando predico, cuando vivo, cuando celebro, ha visto algo de Jesucristo. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. El que ha visto a un cristiano ha visto algo de Cristo. Y en los santos, mucho, muchísimo de Cristo. Pues queridos amigos, queridos hermanos, la palabra, esa que se predica, se hizo carne. Que cuando hablemos, la palabra que es Cristo se haga carne en el corazón de los hombres nuestros hermanos.